$2,000. Ese era el precio de un policía en Medellín en 1990. No era una amenaza, no era una advertencia, era una tarifa, publicada, conocida, pagada puntualmente cada vez que se cumplía el contrato. Durante los peores meses de la guerra de Escobar contra el Estado colombiano, entre 1989 y 1993, esa tarifa convirtió a Medellín en la ciudad más violenta del planeta. La tasa de homicidios llegó a 380 por cada 100,000 habitantes en 1991. Para comparar, en ese mismo año, la ciudad más violenta de Estados Unidos tenía una tasa de 80. Pero hay algo que casi nadie analiza de esa guerra. El costo, no el costo humano, el costo financiero. ¿Cuánto dinero gastó Escobar para declarar la guerra al Estado colombiano? ¿Cómo estructuró ese gasto? ¿Cómo lo financió? ¿Y por qué la conclusión más perturbadora de todo el análisis es que la guerra le salió barata comparada con lo que ganaba? Hoy vamos a hacer el análisis que ningún periodista ha hecho de manera sistemática. El presupuesto de la guerra de Escobar. La decisión que cambió todo. Para entender el presupuesto de la guerra, necesitas entender primero la decisión que la desencadenó. En 1982, el gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, empezó a discutir seriamente la posibilidad de aprobar un tratado de extradición con los americanos. Si el tratado se activaba, los narcos colombianos podían ser juzgados en tribunales estadounidenses, donde las condenas eran incomparablemente más duras y donde el soborno a jueces era prácticamente imposible. Para Escobar, la extradición era el único escenario que genuinamente le aterraba. No la cárcel colombiana que podía manejar, no la muerte que había aceptado como posibilidad. La extradición a Estados Unidos, donde perdería todo control y donde una condena de 30 años sin posibilidad de negociación era lo más probable. Su decisión fue directa. Si el Estado colombiano amenazaba con extraditarlo, él amenazaría con destruir al Estado colombiano. Y entre 1984 y 1993, ejecutó esa amenaza con una precisión y una escala que nadie había visto antes en América Latina. La guerra de Escobar contra Colombia no fue un acto de locura, fue una estrategia calculada. Y como toda estrategia, tenía un presupuesto, la nómina, 3,000 personas. El primer componente del presupuesto de guerra era la nómina. Escobar, en su punto máximo, empleaba directa o indirectamente a más de 3,000 personas en su estructura criminal. Sicarios, informantes, vigilantes, operadores de logística, pilotos, mecánicos, abogados, contadores, mensajeros, cocineros, guardaespaldas. No todos ganaban lo mismo. La nómina tenía una estructura jerárquica clara. En la base estaban los sicarios de nivel básico, generalmente jóvenes de las comunas de Medellín, de entre 15 y 25 años. Su pago básico era de entre $50 y $150 mensuales, más bonificaciones por trabajos específicos. Los sicarios que ejecutaban objetivos de bajo perfil recibían entre $200 y $500 por trabajo. Los de objetivos de mayor valor, entre $1,000 y $3,000. En el nivel medio estaban los coordinadores, los operadores de caletas, los responsables de rutas, los jefes de grupos de sicarios. Estos recibían entre $500 y $3,000 mensuales, más vivienda, transporte y protección. En el nivel superior estaban los lugartenientes directos, los hombres que tenían acceso personal a Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Ochoa en sus primeros años, John Jairo Velázquez, alias Popeye. Estos recibían participaciones en las operaciones, no salarios fijos. Sus ingresos anuales llegaban a millones de dólares. Y luego estaban los que no estaban en nómina, pero necesitaban pagos regulares. Los funcionarios corruptos, policías, militares, jueces, políticos,
fiscales, periodistas. Estos recibían pagos que oscilaban entre unos cientos de dólares mensuales para un policía de bajo rango, hasta decenas de miles para un juez o un parlamentario. El costo mensual de toda esta estructura, según las estimaciones de los investigadores, basadas en testimonios de colaboradores, era de entre 5 y 15 millones de dólares al mes, anualizando entre 60 y 180 millones de dólares al año solo en nómina y sobornos. El costo de cada atentado, el segundo componente del presupuesto de guerra, era el costo operativo de los atentados. Y aquí los números revelan algo fascinante. La violencia de Escobar era extremadamente barata en relación al daño que causaba. El asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en 1984, el primero de los grandes blancos institucionales que Escobar ordenó, costó aproximadamente $20,000 entre el pago al sicario, la logística, los vehículos y los pagos a informantes que permitieron rastrear los movimientos de Lara. El asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, el que más impacto político tuvo en toda la guerra, costó, según los testimonios posteriores, entre $30 y $50,000 en total. El carro bomba del edificio del DAS en septiembre de 1989, que mató a 63 personas e hirió a más de 600, costó en explosivos, logística y planificación aproximadamente $70,000. El atentado al avión de Avianca en noviembre de 1989, que mató a 107 personas en pleno vuelo, costó menos de $20,000. El costo más bajo por vida humana de cualquier atentado terrorista documentado en América Latina, y el carro bomba del centro comercial Niza en Bogotá, en diciembre de 1989, que mató a 6 personas e hirió a más de 200, costó, según los investigadores, entre $40 y $60,000. La estructura de costos revelaba la estrategia: ataques de alto impacto mediático y psicológico a costo mínimo. Escobar no buscaba gastar dinero, buscaba generar terror con la menor inversión posible. Los 10 millones por cabeza. En 1989, Escobar escaló la guerra a un nivel que nadie había imaginado. Anunció públicamente que pagaría 10 millones de pesos colombianos, equivalentes a aproximadamente $40,000 de la época, a cualquiera que matara a un agente de la policía colombiana. No era un rumor, era una política, comunicada de manera informal pero efectiva, a través de las comunas de Medellín, donde la estructura de sicarios del cartel tenía presencia en prácticamente cada barrio. El resultado fue inmediato y catastrófico. En 1990, la policía colombiana perdió 430 agentes muertos. En 1991, el año más sangriento, 650. En total, entre 1989 y 1993, más de 3,000 policías colombianos fueron asesinados directa o indirectamente como consecuencia de esta política. El costo para Escobar de mantener esa política activa era de entre $40 y $80 millones anuales en pagos directos a sicarios, más los costos operativos indirectos. Pero el costo para el Estado colombiano era incomparablemente mayor. No solo los policías muertos, sino el colapso institucional, el terror en las familias de los agentes, la deserción masiva del cuerpo policial, los costos de reclutamiento y entrenamiento de reemplazos, los recursos de protección para las familias amenazadas. Escobar había descubierto que en una guerra asimétrica, el que tiene menos que perder puede infligir un daño desproporcionado al que tiene más. La guerra contra los extraditables. Pero el gasto más significativo de toda la guerra no fue en sicarios ni en bombas. Fue en abogados, en lobistas y en la operación política que Escobar montó para bloquear la extradición. Desde mediados de los años 80, el cartel dedicó recursos sustanciales a construir influencia política en Colombia. Financiaron campañas electorales, compraron congresistas, patrocinaron medios de comunicación, construyeron hospitales y canchas de fútbol en barrios pobres,
El objetivo era simple: generar suficiente presión política para que la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 incluyera en la nueva Constitución colombiana la prohibición de extraditar nacionales. Lo lograron. La Constitución colombiana de 1991 prohibió expresamente la extradición de ciudadanos colombianos a países extranjeros. Fue derogada en 1997, 4 años después de la muerte de Escobar, pero en el momento en que se aprobó, era la mayor victoria política que el cartel había obtenido. El costo de esa operación política nunca fue completamente documentado, pero los investigadores estiman que entre financiamiento de campañas, compra de votos en la Asamblea Constituyente, pagos a periodistas y lobistas, y los costos de la operación mediática paralela, el cartel gastó entre 100 y 200 millones de dólares en ese objetivo específico. Y lo obtuvo. El presupuesto total. Sumando todos los componentes, los investigadores que analizaron la economía de la guerra de Escobar llegaron a una estimación del gasto total entre 1984 y 1993. Nómina y sobornos regulares, entre 600 millones y 1.800 millones de dólares en 10 años. Operaciones de atentados y violencia directa, entre 100 y 200 millones de dólares. Operaciones políticas, lobby y compra de influencia, entre 200 y 400 millones de dólares. Costos de seguridad personal y protección, entre 50 y 100 millones de dólares. Total estimado del gasto en la guerra, entre 950 millones y 2.500 millones de dólares en 10 años, entre 95 millones y 250 millones de dólares al año. Eso suena a una cifra enorme, y lo es, pero en relación a los ingresos del cartel, que oscilaban entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales en su pico, representaba entre el 4 y el 12% de los ingresos totales. Escobar gastaba entre el 4 y el 12% de sus ganancias en mantener la guerra. Una empresa que gasta el 12% de sus ingresos en protección y lobby no es una empresa en crisis, es una empresa con un presupuesto de seguridad razonablemente gestionado. Lo que costó del otro lado. Pero hay otro número que pocas veces se analiza. ¿Cuánto le costó al Estado colombiano esta guerra? El gobierno colombiano gastó, según estimaciones del Banco Mundial, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares entre 1990 y 1993, solo en la operación de captura y eliminación de Escobar. Eso incluye la creación y mantenimiento del bloque de búsqueda, los programas de protección a testigos y colaboradores, los costos judiciales, la reconstrucción de infraestructura dañada por atentados y los programas de reintegración de desmovilizados. La DEA aportó 300 millones de dólares adicionales en inteligencia, entrenamiento y equipamiento. En total, el Estado colombiano y Estados Unidos gastaron entre 1.800 y 2.300 millones de dólares para eliminar a un hombre. Escobar gastó entre 950 millones y 2.500 millones para resistir ese esfuerzo durante 10 años. La guerra fue, financieramente, relativamente equilibrada. Lo que inclinó la balanza al final no fue el dinero, fue la información. Los Pepes, el grupo de enemigos de Escobar que se organizó en 1993 con el apoyo encubierto del Cartel de Cali y de las autoridades colombianas, tenían acceso a inteligencia sobre los movimientos de Escobar que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Información de personas cercanas a él que habían decidido cambiar de bando. Escobar murió no porque el Estado tuviera más dinero, sino porque alguien que lo conocía habló. El análisis financiero de la guerra de Escobar revela algo que contradice la narrativa habitual. La narrativa habitual dice que Escobar era un monstruo irracional, que destruía todo a su alrededor sin lógica ni cálculo. Los números dicen otra cosa. Cada decisión de violencia tenía un costo calculado. Cada atentado tenía un objetivo estratégico medible.
Cada pago tenía un retorno esperado. El terror no era gratuito, era una inversión. Escobar construyó el primer presupuesto de terrorismo corporativo de la historia moderna, con análisis de costo-beneficio, con eficiencia operativa, con rendición de cuentas internas. Y durante 10 años, ese presupuesto le funcionó. El costo total de su guerra fue menor que el costo total de su lavado de dinero anual. La violencia le costaba menos que la logística financiera. Matar era más barato que lavar. Eso es lo que hace tan perturbador el análisis financiero de Pablo Escobar. No que fuera irracional, sino que fue perfectamente racional. Y que construyó un sistema tan eficiente que los carteles que vinieron después lo copiaron, lo perfeccionaron, lo internacionalizaron. El presupuesto de Escobar no fue un fenómeno único. Fue el primer borrador de un modelo de negocio que todavía está vigente. Esta fue la serie del dinero de Escobar. 3 videos, 3 ángulos del mismo fenómeno. La fortuna que nadie encontró, el sistema que nadie pudo parar, la guerra que nadie podía ganar. Si te sorprendió alguno de los números que viste en esta serie, déjalo en los comentarios. Y si quieres ver el mismo análisis financiero aplicado a otro cartel, a otro crimen, a otra fortuna que desapareció, suscríbete y activa la campana, porque en este canal siempre seguimos el dinero.